Vamos a ver cómo identificar las razones trigonométricas. Veíamos en la actividad anterior cómo identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa respecto a un ángulo, respecto al ángulo con el que nosotros estemos trabajando. Ahora bien, ¿qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica es aquella propiedad, se puede decir, o aquel número que existe cuando yo divido un lado de mi triángulo, en este caso, con otro lado de mi triángulo. Es decir, yo puedo dividir los tres lados de mis triángulos en 6 maneras diferentes y esas se conocen como razones. Son razones trigonométricas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo mi triángulo rectángulo. Tengo que el ángulo con el que estoy trabajando es el ángulo A. Por lo tanto, si mi ángulo A es este, la distribución de mis catetos quedaría cateto opuesto, el que está enfrente de mi ángulo, cateto adyacente, el que está al lado de mi ángulo, y la hipotenusa, que es el lado más largo o el lado que está enfrente de mi ángulo de 90 grados. Ahora bien, yo puedo dividir cada lado de mi triángulo de 6 maneras diferentes, es decir, tengo cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y esa es una razón. Después tengo cateto adyacente sobre hipotenusa. Y esa es otra razón. Posteriormente tengo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y es mi tercera razón. De ahí se puede decir que son las mismas razones, pero al revés, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Y por último, hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí? Ahora bien, si por ejemplo yo tengo que este lado mide 3, este lado mide 4 y este lado mide 5, pues yo voy a tener que, si divido el cateto opuesto sobre la hipotenusa, me va a dar un determinado número. Si yo divido el cateto adyacente sobre la hipotenusa, igual me va a dar un determinado número. Si yo divido cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo mismo, y así con las versiones de acá abajo. ¿Sale? Esas divisiones o esas razones se les conoce como razones trigonométricas en el triángulo. Ahora bien, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Tal vez ustedes ya las hayan escuchado. Las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son las que ven en su pantalla ahora mismo. Ahora bien, esto que acabamos de ver aquí, esto tiene un nombre. Esta igual, esta razón tiene un nombre. Esta razón también tiene un nombre. Esta razón tiene un nombre. Esta razón tiene un nombre. Y esta razón también tiene un nombre. ¿Sí? Vamos a ver. Dice que el seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí tenemos la primera. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Después tengo coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces este sería el coseno. ¿Sí? Después tengo tangente. Tangente dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces esta sería mi tangente. Después tengo la cotangente, que aquí ya vienen siendo las razones al revés. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces esta sería la cotangente. Vamos a poner las abreviaciones para no escribir todo. Después tengo secante, y secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. La secante. ¿Sí? Y después tengo la cosecante, que es hipotenusa sobre el cateto opuesto, que es esta. Aquí en esta tablita que les voy a compartir igual pues, vía WhatsApp o vía Classroom, podemos ver las abreviaciones de cada razón trigonométrica. En este caso, seno es sen, coseno es cos, tangente es tan o tg, se lo pueden encontrar así, cotangente es co
o CTG, secante C y cosecante es CSC. Sí, esos solamente son abreviaciones que vamos a usar a lo mejor más adelante para ejercicios y demás. ¿Sí? Pero aquí lo que nos interesa es esta disposición, o esta razón más bien. Seno es, repito, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Esas son las 6 razones trigonométricas en los triángulos rectángulos. Ahora vamos a ver cómo las podemos aplicar. Bien, aquí tengo las razones trigonométricas que les comentaba. Tengo 4 ejemplos. Vamos a ver qué puedo hacer con esas razones. Ahora bien, aquí yo tengo un triángulo rectángulo, vamos a partir con este. Los otros 3, ahorita los de momento los vamos a olvidar. Y partiendo de este, yo tengo que este es mi ángulo, mi hipotenusa es esta, está enfrente del ángulo de 90, lo voy a colocar como H. Mi cateto opuesto es el que está enfrente a mi ángulo, ¿sale? Y mi cateto adyacente es el que está al lado de mi ángulo. Entonces, si yo tuviera que obtener el seno de A, este es A, si yo tengo que obtener el seno de este ángulo, pues ¿qué voy a hacer? Voy a decir cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el seno de A es cateto opuesto, en este caso es L, sobre hipotenusa, en este caso la hipotenusa es M. ¿Sí? Posteriormente tengo coseno. Coseno dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es esta, es K. Sobre hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál es? M. Ahora bien, en este caso, como es una introducción realmente a las razones trigonométricas, solamente vamos a identificar letras, es decir, L entre M, K entre M entre L, por decir algo. Más adelante, estas letras van a cambiar ya por números, entonces aquí ya no va a ser L y ya no va a ser M, a lo mejor va a ser 3 y aquí va a ser 5, a lo mejor aquí va a ser 4 y aquí va a ser 5, o sea, ya va a cambiar. De momento lo que me interesa es que podamos identificar las razones trigonométricas a través de las letras. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo, el triángulo de abajo. El ángulo con el que voy a trabajar es A, aquí me lo estoy diciendo, A. Entonces el ángulo que voy a trabajar es este de aquí. Entonces, partiendo de eso, identifico los elementos de mi triángulo. Esta es la hipotenusa porque está enfrente del ángulo de 90. El cateto opuesto es el que está aquí enfrente. Y el cateto adyacente obviamente es el que está aquí al ladito. ¿Sale? Ahora, me dice que quiero obtener la secante de A. ¿Cuál es la secante de A? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa, ¿cuál es? D. Sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? F. De igual manera, quiero obtener la cosecante de A. Es hipotenusa, que es D, sobre cateto opuesto, que es E. ¿Sí? Y ahí está. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Me pide tangente de A. En este caso, el ángulo con el que voy a trabajar es con A. Por tanto, identifico los elementos de mi triángulo. R viene siendo la hipotenusa porque está enfrente del ángulo de 90. S es el cateto opuesto porque está enfrente de mi ángulo con el que estoy trabajando. Y O viene siendo mi cateto adyacente porque está al lado de mi ángulo. Ahora bien, tangente de A, ¿cuál es? Dice que tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es mi cateto opuesto? S. ¿Y cuál es mi cateto adyacente? O. ¿Sí? De ahí me pide cotangente de A. ¿Cuál es cotangente de A? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es decir, viene siendo al revés. ¿Sale? Vamos a partir con un último ejemplo, ya para que a ustedes les quede la actividad. En este caso, este es mi triángulo, ¿sí?
Y aquí, ojo, me está pidiendo seno de A y seno de B, coseno de A y coseno de B, es decir, que yo voy a trabajar con disposiciones diferentes en mi triángulo. Vamos a ver, para A, ¿qué voy a hacer para A? Este es mi ángulo A, por lo tanto voy a acomodar mi figura o voy a identificar los elementos de mi figura de acuerdo a hipotenusa, siempre va a ser la misma. El lado más largo o el que está enfrente de mi ángulo de 90 grados. Posteriormente, con este caso voy a trabajar con A, el cateto opuesto, pues es el que está enfrente de mi ángulo. Y el cateto adyacente es el que está aquí al ladito. ¿Vale? Ok, ya que yo tengo distribuida mis elementos, igual y lo que les recomiendo es que ustedes aquí pongan seno de A, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, para que no se confundan más que nada. Y ya después ponen igual, ¿y cuál es el cateto opuesto? K. ¿Y cuál es la hipotenusa? M. ¿Sí? Y ahí ya tengo que el seno de A es K sobre M. Ahora, ¿cuál es el coseno de A? En este caso, coseno me dice que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, ¿cuál es el cateto adyacente? L. ¿Y la hipotenusa cuál es? Sigue siendo M. ¿Sale? Y ahí está mi identificación. Ahora, me dice que requiero seno de B. En este caso, voy a cambiar de ángulo. Entonces, como yo voy a trabajar ahora con este ángulo, entonces mi disposición de catetos va a cambiar. ¿Sí? Entonces, como ahora yo voy a trabajar con B, entonces ahora, ¿cuál va a ser mi cateto opuesto? Pues el que está enfrente de mi ángulo. Este va a ser mi cateto opuesto. Y mi cateto adyacente, pues el que está al lado de mi ángulo. Entonces me piden seno de B. Yo sé que seno de B es coseno cateto opuesto sobre hipotenusa, que va a ser igual a L sobre M. Y por último me pide coseno de B, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, que va a ser igual a K sobre M. Ahora bien, así es como yo puedo identificar las razones trigonométricas. Les repito, de momento yo solo quiero que identifiquen cómo puedo aplicarlas mediante letras. Es decir, yo voy a decir seno de A es igual a tal lado sobre tal lado. Coseno de A es tal lado sobre tal lado. Más adelante, les digo, vamos paso a paso, vamos adelante, vamos a cambiar esas letras por números, vamos a aplicar razones trigonométricas, vamos a calcular lados y demás, pero de momento lo que a mí me interesa es que identifiquen cómo a través de los lados puedo saber si es el seno, coseno o tangente, o cotangente o lo que sea que yo, la razón trigonométrica que yo quiera calcular. Entonces la actividad que ustedes van a hacer es algo muy similar a lo que yo les mostré en este ejemplo. ¿Sí? Van a tener varios triángulos con letras. En esas letras les va a venir un ángulo con el que ustedes van a trabajar y les voy a decir qué es lo que tienen que calcular. En este caso, obviamente, dependiendo del ángulo con el que vayan a trabajar, van a ser los lados y van a ser las razones trigonométricas.